Bueno, a ver, Ahí Ahí estamos. está. dale. Bueno, después planteaba un nivel en el que, digamos, un nivel más flexible en el que yo podía tener una sala de exposiciones siguiendo con esta idea que generé en el nivel cero, o que también podía ser un taller, reinterpretar también una habitación, un espacio flexible. Y por último, lo que era el nivel de la vivienda con la expansión a una terraza, que yo acá le pongo terraza absorbente por un tema de que las chicas en su master plan reflexionaban sobre el espacio de la cubierta como un potencial a una terraza verde y absorbente. Bueno, acá está la volumetría y los cortes y algunas perspectivas. Acá en el corte se ve esto de que yo tengo como esta rampa que permite el acceso independiente a lo que son los espacios más flexibles, y bueno, hay una circulación interna también de la vivienda, como para no tener que estar pasando por este bloque. Buenísimo, Mica. Gracias. Gracias. Ahora quinto. Ahora quinto. Florencia, por ahí. Y ahí justo Sí, estábamos. hola, buen día. Comparto. Hola, dale. Para agilizar, vamos en paralelo, me imagino todos ahí apalabrando gente, ¿no? Sí. Según los que están ahí presentes. Y después, Bueno, yo empecé el trabajo tratando de encontrar un sitio en particular, pero me encontré con un cuestionamiento propio que fue por qué elegir un sitio si el contexto de pandemia es a nivel mundial. Entonces traté de hacer un tipo de vivienda, o más que un tipo de vivienda, un tipo de módulo que se pueda adaptar a todas las condicionantes de cualquier sitio. Entonces, volviendo un poco a la historia, viendo cómo resolvían antes estos problemas en contextos críticos, como es el contexto de entreguerras, después de la revolución industrial, en el movimiento moderno, empecé a estudiar movimientos como el Wehrbau o la Bauhaus, donde normalizaban la arquitectura y la modulaban para resolver este problema de la vivienda de una manera fácil, sencilla y económica. Entonces fui por este lado, con la idea de normalizar la arquitectura y hacer un módulo mínimo que permita una adaptabilidad tipológica a los distintos lugares que yo estoy planteando. Para poder adaptarme a todos estos sitios necesitaba enfocarme en las condicionantes constructivas, tales como serían las bioambientales, las topográficas, las naturales, la tecnología, las sociales, económicas y arquitectónicas, pensando este módulo como un sistema artificial dentro de un sistema natural, donde esta interfase, que es lo que divide estos dos sistemas, es la que se va a adaptar al sitio. Sería la piel, el medio condiciona la materialización del proyecto. Y después empecé a desarrollar un catálogo de partes que me permitan adaptarme, generando un módulo base, y dentro de ese módulo podría adaptar distintos submódulos de cocina, módulos húmedos serían de cocina, de baños, eso en cuanto a la parte funcional de los espacios interiores de la vivienda, y después la interfase esta que hablo que se adapta a los distintos sitios, son distintos paneles modulados estrictamente con la fachada de la vivienda, para poder seleccionar si yo quiero un panel opaco, una ventana o una puerta, que se conforman. Por ejemplo, el panel opaco es un tipo de panel sándwich, donde tiene varias capas, una exterior, una interior, y la del medio, que es un panel de polietileno expandido, y se van combinando la materialidad según las necesidades de cada sitio. Y por último,
elementos de adaptación que necesito para adaptarme a la topografía del terreno, que sería de las fundaciones emergen varillas roscadas, y a la columna del módulo se encastra y se ajustan con tuercas, entonces eso me permite adaptarme a la topografía. Y en cuanto a la cubierta, pensé en un tipo de cabreada que varíe su altura dependiendo de las necesidades de escurrimiento del agua, o si es nieve tendrá más altura la cabreada, y se encastra también en el módulo. Y después, con este módulo lo que logro es una adaptabilidad tipológica. Traté de no enfocarme en una sola vivienda, sino mostrar las distintas posibilidades de armado que me permitía. Y nada, armé un par de plantas mostrando esta flexibilidad. Después los cortes, las vistas y algunas imágenes. Y eso sería todo. Bien, bárbaro. Y Emilia, puede seguir, María Emilia. Vale, hola, ¿cómo va? ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Bueno, yo ubiqué el sitio en Saladillo, en una zona semiurbana, casi con lotes vacíos. La ubiqué ahí porque enfrente tengo el centro universitario de Saladillo, y la idea principal fue hacer una vivienda para estudiantes, para los estudiantes que vienen de otras ciudades y no tienen un lugar donde quedarse. Entonces de ahí surgió la idea. A raíz de eso me fui preguntando cuáles eran las necesidades de los estudiantes y qué necesitaban. Y obvio, las necesidades son las de todo el ser humano, y además de tener un lugar para estudiar, que ahora con el COVID capaz que todos nos buscamos en nuestras casas un lugar propio para poder hacer los Zoom, para estudiar, sin que nadie nos moleste. Y bueno, la idea de la vivienda es una vivienda flexible por medios de mobiliarios que se van moviendo. ¿Se ve ahí el Zoom? Sí. Mobiliarios que se van moviendo, y dentro del mobiliario bajan muebles, dependiendo del uso que le quieras dar. Esta zona de acá es de dormir, de estudio, y esta es una zona más privada, más pública, perdón, para comer, estar, también se puede estudiar. En realidad se puede hacer lo que quieras en ambos lugares. Y la idea es que están separadas por 3 patios, que cuando corres los mobiliarios se genera todo un mismo espacio en el que se pueden hacer diversas cosas. Eso es más o menos la idea. Bien. Bueno, y los patios, cada cual, cuando están los mobiliarios abiertos, cumplen una función. El que está cerca, tiene una función más privada para las habitaciones, este es semipúblico, y este más público para todos, digamos. ¿Estaban mirando? Sí, se entendió. Ah, bueno. Bueno, seguimos con segundo. A ver. Sí. ¿Alguno quiere reflexionar Sí. algo de los alumnos en función de, nada, de este primer pantallazo de cierta verticalidad, digamos, cierta no, verticalidad que empieza a disparar temas, me parece, ¿no? O ver cómo van construyendo esto de
de ir buscando referentes, de reformulación de programa, de reformulación de sitio, ¿no? Donde cada uno va construyendo la teoría a partir de las pautas dadas y a partir de ciertos intereses también en búsqueda de esa idea. Me parece que se va reflejando, ¿no? Un poco las distintas intenciones de construir teorías. Y esto no quiere decir, a ver, que yo no sé, veía Pilar tomaba el tema de patio y lo reformulaba, hablando de tercero, ¿no? Y tenía ahí la construcción de cómo lo movía, aparecía, pasaba al centro, cómo por ahí Micaela se tomaba de un vertical anterior y a partir de ese vertical anterior ella buscaba la construcción de su propia teoría y encontrarse, ¿no? Y después reformulaba el programa donde aparecían en realidad actividades hasta de exposición, se veía en un corte, ¿no? Y digamos, me parece que desde las primeras intenciones donde la casa está muy clara, ¿ah? Cómo empieza a la búsqueda de sentirse cómodo buscando el tema del habitar, ¿no? Con el ejemplo, por ejemplo, que también, digamos, hasta uno, miren lo que le digo, uno como docente, estando en un año, cuando escucho el de quinto que reformula a partir del módulo y lo repite, decís, bueno, mirá qué interesante dónde se paró este alumno, ¿no? ¿Qué nos trae a discusión? ¿Dónde se paró? Y cómo en realidad del ejercicio de la vivienda con las mismas condiciones de todo, la reformulación y el pensamiento de ese alumno, ¿no? Me parece que pone un montón de temas a discutir. Eso es interesante y eso es lo que es un poco la verticalidad, me parece, ¿no? Sí, cómo se van complejizando los temas, inclusive cuando los vamos escuchando en el discurso, ¿viste? También. Que eso es lo interesante, me parece, de hoy, de la jornada de hoy. De escucharlos a ellos, ¿no? De cómo van complejizando los temas, los discursos, el punto de interés. Sí. Sí, y después si analizamos la vivienda de segundo, con la vivienda de toda la teoría, es decir, del módulo, con toda la teoría, en definitiva, digamos, los espacios es cómo accedo, cómo llego de la ciudad, cómo llego a la vivienda, cómo encuentro el patio, y a ver, está excelentemente... Y es más, te diría, por ahí, cuando hay tanta carga teórica, se pierden ciertos... ¿no? Espacios, lugares, llamémosle, que tienen que ver con la aproximación a la vivienda y el uso de la vivienda, que la teoría los hace más macro, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde el vertical me parece tiene interés, digamos. Vemos el trabajo de la modulación, hay un nivel de abstracción, ahora vemos uno de segundo, observamos el patio y sabemos hasta dónde nos sentamos y la calidad de ese patio, digamos, ¿no? Me parece que eso también está bueno reflexionarlo. Es un tema de conceptos y de escalas y de ir y venir entre lo conceptual y la escala, y saber dimensionar el problema que te están planteando. Me parece que es muy interesante verlo. Es decir, reflexionar para los dos, chicos, para los dos puntos. Para los dos lados, claro. Bueno. Tal cual. ¿Alguno quiere decir algo? Si no, seguimos de los chicos, digamos, ¿no? Estaría bueno escucharlos un poquito, qué les produce escuchar a alguien que tenía las mismas pautas que uno y qué planteó, y yo que me cuáles mis preocupaciones y qué planteé yo, digamos, ¿no? ¿Qué les produce? Micaela. Esto es un nombre y alguno tiene que hacer cargo. Hay muchas Micaela, me parece. Acá. Claro, por eso, bueno, hay una Micaela, bueno, pero viste que siempre hay. No, por lo menos, de los que hablaron, no estaría mal escucharlos. Sí, tirar nombres random. Juan, Pedro, ¿qué opinas? Juan, claro. Micaela. Hay un tema que por ahí fue importante, por lo menos en quinto fue... estuvo siempre presente, que es un poco toda la circunstancia, que por ahí es difícil de tener la perspectiva por lo reciente y por lo impensado, ¿no?
Y por lo desconocido, la circunstancia de tener que vivir, de resolver todos los problemas del habitar en una casa, nos pone a todos como el usuario, de alguna manera, testearte como usuario, ¿no? Nuevas experiencias, nuevas necesidades. Eso me parece que en alguna medida fue una pregunta que todos los trabajos empiezan a tener, ¿no? Por las propias nuevas conflictos. Necesidades y conflictos, tal cual. Que se van presentando y que hacen que de alguna manera nos ponen enfrente de una nueva modalidad de trabajo que quizá forme parte de lo que va a pasar a futuro y ya en parte también se usaba. Lo que siempre se habla en términos de flexibilidad, ¿no? De qué significa un dormitorio, qué significa comer, qué significan los horarios, las dinámicas de la convivencia, ¿no? Los grupos familiares, ahora mucho más tiempo. Bueno, todo eso modifica, impacta de alguna manera en los espacios, o en las necesidades, o en lo que requiere, ¿no? La privacidad ahora empieza a ser algo como mucho más, bueno, en estas viviendas que tenían que habitar seis personas, ¿no? Claro. ¿Cómo metés 6 personas, sea la relación que tengan entre ellos, viviendo las 24 horas? Y eso creo que un poco motorizó a todos los trabajos de alguna manera. Más allá de los otros temas más de la ubicación, del sitio y de factores, digamos, contextuales, que también obviamente impactan, lógicamente. Pero más a mí por lo menos lo que más me llamó la atención, o por ahí por una cuestión personal, de que es lo que más me preocupa hoy, es esta condición de los programas y los usos, que son algo nuevo, algo a resolver. A ver los chicos, por lo menos los que conocemos nosotros, Pilar o Micaela, nuestro de tercero, ¿tienen alguna reflexión? Ahí que están en el punto medio. No sé mucho qué decir. ¿Cómo fue la experiencia, no? Sí, o básicamente qué cosa le llamó la atención de qué cuestiones estuvieron pensando otros años, esto que dice Fernando, que por ahí a mí también, yo me he tomado algún apunte y digo cómo elaboraron el programa, cada uno fue disparando para distintos lados y por ahí en quinto se ve mucho como esto que, ¿no? La nueva forma de vida, cómo afecta a toda esta nueva situación, digamos, cómo ellos lo encararon más. Yo por ahí como docente de segundo me impacta ver ese tipo de reflexiones, ¿no? Claro, sí. Sí. Desde mi punto me pasó que el volver a hacer una vivienda unifamiliar me pareció re interesante porque es algo que habíamos hecho en primero y después no habíamos vuelto a hacer y como que nos chocamos con cosas que capaz en primero nos las habíamos pasado sin darle importancia y ahora capaz profundizamos un poquito más en esas cosas. Sí, incluso nos costaba. Perdón. Sí. Que nos costaba verlo como una vivienda individual. A muchos nos pasaba que al pasarlo era más como una parte del conjunto y no lo veíamos como una vivienda aparte, separada. Es fantástico, es decir. Sí, en el caso por ahí de la vivienda, esta vivienda de Micaela, a mí me llamó mucho la atención cómo ella, genera toda la teoría en función de lo que analizó del master plan y cómo también esa vivienda, toma un rol, ¿no? Con esos espacios que empiezan a formar parte de ese pasaje, como es una vivienda más jugada, digamos, en el sentido que nosotros por ahí nos acatábamos más a lo que era el terreno de 12x24 y lo pensábamos más como intramuro, ¿no? Adentro de ese espacio y de repente lo que ella estaba proponiendo era algo que era más abierto y que empezaba a formar parte de esa propuesta urbana. Totalmente. Yo creo que ahí un poco lo que plantea recién esto de cómo en realidad uno se va introduciendo al concepto tipológico, ¿no? A medida que empieza a crecer la complejidad en los años, ¿no? Y es un poco eso lo que habla el vertical en otras palabras, pero en realidad sí, justamente,
cómo el tema de la densidad y pensar los espacios te va haciendo abandonar, digamos, de alguna manera, o te hace no reflexionar sobre la vivienda en sí individual, que es un poco lo que recién decía, ¿no? Me parece que eso también era parte de la reflexión que se podría hacer, si cómo en realidad, cómo lo pensé tipológicamente, donde tenía que tener un espacio de expansión, y cómo eso, llevado a lo individual, vuelve a tener la misma fuerza, pero abandonando lo tipológico y la densidad y volviendo a recuperar, digamos, los espacios y las cercanías con otra escala. Y con respecto a ver el resto de los compañeros, lo que hoy, en este momento, reflexionan, digamos, escuchando, ¿no? ¿Dónde se han parado otros compañeros de otros años? Pilar. Sí, capaz. Estaba bueno ver cómo desarrollaban diferentes las cosas. Me interesó cómo capaz las investigaciones que hacían respecto al sitio que nosotros todavía capaz no profundizamos mucho en eso. Lo podríamos hacer, pero bueno, no. Yo por mi parte no lo hice. Pero es un poco lo que está planteado, nos pasó, no es que a ustedes, porque no sé, pero si nosotros también, digamos, desde el punto de vista, yo creo que los años superiores por ahí se hicieron una idea de la reformulación de ciertas, o del sitio, o del programa, o del demás, más en otra búsqueda, que es un poco lo que decía Fernando, donde se metió también el COVID, donde se metió la situación particular, donde, digamos, hubo unas necesidades por ahí de reflexionar sobre ciertos puntos que han sido los puntos de partida después proyectuales. Y como decía Inés, por ahí, bueno, por ahí se reflexionó más sobre lo que era el lote y las consignas del trabajo y se pensó más en la vivienda. Digamos, esto es, ¿no? Me parece sí. que es... Claro. En tercero por ahí se reflexionó al principio y quedaba solamente en agregar un espacio más, que era un estudio, bueno, como hizo Mica. Como que no llegamos tampoco, por ahí teníamos que resolver otros parámetros y otras cosas que venían surgiendo, que por ahí eso quedó como medio, pero como que se planteó al principio. Obviamente por ahí quinto lo planteó de un principio y era como el tema central donde analizaron todo, me parece también. Está bueno. Sí, creo que todo es válido, me parece que son distintas herramientas y, sí, por eso. Y está buenísimo verlo, me parece que está fantástico. Bueno, si quieren, dale, damos una segunda vuelta, así vemos si vamos consolidando conceptos. Dale. A ver. Arrancamos con segundo, no sé quiénes están, si está Agustín, Delfina, Sofía, a ver quién se anima. Los voy a empezar a buscar, si no. Sofía, Delfina, ¿quién se anima a contar? Magalí, Valeria, Lombardo. Valeria, ¿estás? A ver, ya que... Sí, acá estoy. ¿Tenés ganas bueno, ya te apunté, así que no tenés escapatoria. ¿Te comparto? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá, se me traba un poco el... Ah, bueno. Te voy compartiendo, dale. Bueno. A ver, acá está. Bueno. Yo primero me costó bastante encontrar un sitio como en el que me quiera sentar la vivienda y como me parecía como, no sé, como muy simple, tipo ponerla por acá en La Plata y demás, así que como que me la compliqué yo sola y le puse como un cierto desnivel a la casa y prioricé como lo que hoy buscamos todos, que es como ese espacio donde estar, donde hacer los Zoom, así como dijo una de las otras compañeras. Y como en la otra vivienda tenía muy chiquita, en la vivienda, el conjunto de vivienda tenía muy chiquita la zona de estudio, fue como lo que más prioricé y lo puse como una tira adelante. Y enlacé ambos lugares, la vivienda con el espacio de estudio, con una rampa,
Y bueno, lo ubiqué en una de las playas de Chile que se llama la Playa de los Enamorados. Y como que le apliqué sobre pilotis toda la casa para que se pueda adaptar al terreno. Y le apliqué un cierto desnivel, es decir, que vos entrás por la zona de estudio, y a partir de la zona de estudio, donde finaliza la zona de estudio, bajás 1 metro, y de ahí podés acceder, bueno, todas las rampas sube medio nivel a cada casa, y como el norte es el mismo que acá, como para defender la casa de ese sol, le apliqué todos parasoles continuos y discontinuos en toda la vivienda. Y bueno, eso más que nada. Bueno, está muy bien. Sí. Sí. Gracias, Valeria. Bueno. A ver, Sofía, Delfina, ¿quién está por ahí? Vamos que tiene que... Agustín, Benjamín, Mariano, para que... A ver, chicos, de segundo. Sofía Docena. Ahí estoy. Ahí estás. Vos. Está difícil, ¿eh? Ahí te comparto. Sofía. Bueno, yo del conjunto usé la tipología de 120 metros, sobre todo por los 2 dormitorios y por el estudio. Y bueno, yo tenía un claustro y decidí usar la vivienda por el tema de la orientación y las visuales, que tenía el estudio más cerca del acceso, por un tema de privacidad también. Y bueno, yo al principio tengo un patio de acceso en doble altura que se conecta con los dormitorios que están más cerca de la calle, y bueno, lo implanté por la zona de la República de los Niños. Y bueno, la zona del acceso se comparte. ¿Para que voy a ver si no se ve bien, ¿no? ¿Se ve todo pixelado o soy yo? Sí, se ve pixelado. Para que me fijo si lo... Pixelado. No, me fijo si lo puedo compartir desde el Padlet y que se vea mejor porque... Buenísimo. Bueno, ahí lo dejamos. Me parece que se ve un poco mejor. Bueno, y el patio de acceso es un patio en doble altura que se comparte con un espacio para el auto, y con un solado que después se conecta también con el patio trasero. Y bueno, yo lo organicé sobre una medianera con las caras ciegas del lado derecho y todos los servicios apoyados sobre ese lado, y que la circulación fuera toda a través del lote, pasando por el estudio, después el estar, después el estar y después el comedor, y después con un semicubierto que también está en doble altura, uniendo todo el lote de forma horizontal. Y que bueno, esa parte del semicubierto se conecta con el patio trasero, que bueno, puse una pileta con todo un cerco verde que cierra, en contraste con del otro lado que lo organiza con una medianera. Y nada, yo en el primer trabajo tenía todos parasoles en la parte de la planta superior e inferior, y bueno, decidí por un tema de orientación y que para que puedan dar al patio también no ponerlos, y que bueno, se orienten según el norte a la izquierda al patio y queden todos a ese lugar. Eso más que nada. Fantástico. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Bárbaro. Vamos. Gracias. Tercero, Martina y Candela. ¿Comparten?
Sí, Lau, ahí comparto. Bien. Estoy con ¿Candela problemas está? de internet, así que si se corta o algo... Sí, yo estoy ahora, después de Martina comparto. Bien. Sí, quedan 8 minutos, así que... Ahí está. ¿Se ve? Sí. 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 Bueno, yo decidí implantarlo en Gonet y la realidad es que la vivienda en realidad surge un poco a partir de la reflexión de la tipología que yo elegí del conjunto, que elegí la tipología de 2 dormitorios que se desarrolla en una sola planta, donde en realidad yo me pregunté cuál era como la esencia de esa vivienda como para no empezar a modificarla tanto, y yo encuentro que la vivienda en realidad está... lo principal de la vivienda era que yo dividía, estaba muy sectorizada la parte pública de la privada, donde la parte pública tenía una expansión y la privada a su vez también tenía su propia expansión a un patio. Entonces, a partir de eso, con la ayuda de un referente que elegí, la Casa CERT, donde en realidad ahí también empecé a investigar sobre qué era lo que me interesaba de la vivienda, y era también esta cuestión de que los espacios estaban articulados por un patio principal, la parte pública y la parte privada a su vez tenía un patio para cada uno que se expandía. Entonces, tomando esas referencias, lo que hice, a ver, para que voy a bajar, lo que hice fue tomarme ese patio central, que empieza a ser el articulador de la parte pública y de la privada, y generar a su vez ese patio de expansión que tenían los dormitorios, que es más privado, y el patio fondo, bueno, de la parte pública, donde se apoyan en realidad el estar, el comedor y la cocina a la mejor orientación. Y bueno, esa es un poco en realidad la síntesis de la vivienda en sí. Mentira. Y después o sea, yo quería trabajar con la materialidad de hormigón, madera y unas carpinterías de chapa, de acero. Entonces lo que hice fue como, a partir de esta reflexión de la pandemia y de los espacios comunes, un espacio de trabajo y de estudio, fue anexar, como mi vivienda era en una planta, anexé en una segunda planta, un espacio común de trabajo y estudio, o en realidad un espacio así más flexible, en realidad un poco como todos venimos planteando, y la idea no era como que ese elemento corte con la idea principal, sino más que nada era una adición de un bloque. Entonces seguí con la misma lógica material para que se lea en realidad toda la vivienda en conjunto y que no sea una cosa separada, ya que fue algo en realidad que yo agregué a partir de la reflexión, de la primera reflexión que hicimos todos de ese espacio común que hoy en día con la cuarentena y todo estamos necesitando. Fantástico. Bien, bien, Marti. Bueno, dejo así, comparte, Cande. Sí. Dale, gracias. ¿Ahí? ¿No me escuchan? Se escucha medio como lejos. Es que tengo para está, compartir desde la... A ver. No, ahí está bien. Se escucha. Bueno. Yo tengo mi vivienda, la implanté en Bariloche, está en un barrio de Las Chacras, al ingreso de la ciudad. Como idea principal, digamos, una de las principales preocupaciones que yo tuve al momento de empezar con esta idea fue que la vivienda, la tipología que yo adopté para esta vivienda, me había costado mucho resolverla en su momento en el conjunto, y era una tipología muy cerrada, que no tenía como muchos espacios al aire libre, sobre todo en La Plata. Es como no sé, era algo que a mí, el mirar para afuera, encontrarme con edificios, es como algo que cuando vos venís como del sur es como que no me gustaba, y la tipología era muy cerrada, pero yo sabía que quería tener como esta situación de poder estar mirando constantemente para afuera, de tener algo hacia el cual observar, y también partiendo de lo básico, digamos, que tenía mi vivienda, que era buscar esta sectorización desde lo privado
Se entrecortó. Lo había tratado de resolver a través de los servicios públicos, que aloja los servicios, la cocina, el estar comedor, y un bloque más privado, donde tienen los dormitorios, digamos. ¿Se cortó? Ahora se te Perdón. Se escucha bien. Se escucha bien, ¿eh? Porque a mí se me salió de la computadora, perdón. Bueno, y, o sea, tengo este hall, digamos, en el que se ingresa, que separa estos dos bloques de la vivienda, uno más público y más privado. Disculpame, no estás compartiendo, ¿eh? No se ve la pantalla. No estoy compartiendo. Sí, se salió la pantalla. A ver. Denme un segundo que lo... Sí. ¿Querés que Sí, es que lo tengo que compartir. Chicos, igual quedan, no sé, quedan 2 minutos. Si quieren salimos y volvemos a entrar para que no quede cortado. Como quieras, o lo terminas de contar. Que cierre ella, que cierre. Okay. Bueno, dale. Porque 2 minutos. Dale. No los escucho yo tampoco. Uy. ¿Sí? Bueno, perdón, no sé, anda re mal el internet. Bueno, básicamente... no se corta. Este hall permite la situación de ¿Querés que comparta yo? ¿Pero no se ve ahí? No. Todavía no. Está tildado. Ahí sí. Ahí está. Perdón, no, se me sale la computadora, o sea, no se sale el Zoom. A ver si yo lo comparto, esperá. La cosa se va a cortar. Que se va a cortar, queda 1 minuto, chicos. ¿Quieren? 1 minuto, sí. Sí, salgamos. Resumo. No sé si ahí se ve. No. También por un clima en mostrar imágenes, reflejar lo que yo quería contar con mi idea, que son hacia la cara de la calle, cerrarme un poco más, tener este hall acá abierto, y hacia el lado del lago permitir unas visuales más amplias. ¿Se ve lo que estoy mostrando? Porque lo estoy viendo yo, pero no sé si ustedes lo ven. No estoy tratando de bajar, esperá, que no... No. A ver. Creo que alguien comparta el... Sí, yo comparto, el Padlet. Sacalo, ahí está, bueno. ¿Sacó? No, ahí se ve ahora, esperá, hasta que... Queda menos de 1 minuto, se está por cortar, les aviso. Sí, bueno, les muestro las imágenes. Está accidentada la presentación. Está accidentada la presentación, sí. Perdón, la verdad que no sé qué pasa en mi computadora. No, son cosas que pasan. Sí. Bueno, y básicamente esta es hacia el exterior, imágenes del interior de la vivienda, y el gran espacio que da hacia el lago.